Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy quiero hablar de la ecuanimidad en la toma de decisiones y como líder. Este tema, ahorita te voy a explicar por qué sale esta reflexión. Y recuerda que estos podcasts están construidos y diseñados para compartir contigo y que estas reflexiones te puedan ayudar en tu vida profesional. Casi todos los temas que traigo a colación tienen que ver con temas que les suceden a mis clientes, que me han sucedido a mí, que veo que puede ser una herramienta valiosa y poderosa para tu crecimiento profesional y que los puedes escuchar en Spotify cuantas veces quieras. Son muy cortitos, de alrededor de 15 minutos. También los utilizo como material de apoyo para todos los programas que doy de liderazgo en las organizaciones y con otros líderes de forma individual. También los puedes escuchar en iTunes y los puedes ver en YouTube. Entonces quizá pueda ser más inspirador cuando me ves hablar. Gracias por compartirlos, gracias por seguirme y te agradezco muchísimo si puedes poner comentarios porque de eso también se alimentan estos contenidos. Vamos a hablar de la ecuanimidad y te voy a explicar por qué. Como bien sabes y te estuve platicando, lancé mi proyecto de Veritas hace poquito. Vamos en la quinta sesión y vamos a ir para la sexta. En las últimas 3 sesiones hablamos de inteligencia emocional, de cómo enfrentar conversaciones difíciles y adicionalmente de cómo estar consciente de este mindfulness, del impacto que tiene lo que hacemos en mí y en otras personas. Y yo hablaba del tema de ecuanimidad porque cuando tú ves líderes a los que admiras y una de las participantes comentaba, Ale, claro, o sea, cuando hay una crisis, cuando hay retos que lidiar en la organización y de pronto ves a esta persona súper bien plantada, con mucha calma, tratando de explicar lo que debemos de hacer, te inspira confianza, te ayuda a sentirte más tranquilo y a tener la posibilidad de pensar en otras opciones o posibilidades para resolver los retos. Pero cuando tú ves a un líder que llega corriendo, acelerado, estresado, se pone de malas, dice no puede ser, esto no debería estar sucediendo y le quiere echar la culpa a todo mundo, que se pone en este modo reactivo, pues fuera de producir un efecto de resultados, lo que hace es que contagia esta poca calma o estos nerviosismos al resto del equipo. Entonces, la ecuanimidad es algo que sí se puede alcanzar siempre y cuando tengas conciencia de lo que tienes que hacer para lograr tener esta inteligencia emocional que te ayude a responder en diferentes situaciones en lugar de a reaccionar. Yo cuento mucho y voy a poner en pausa aquí estos mensajes para que no nos distraigan, pero yo cuento mucho una situación que me sucedió a mí en el medio financiero. Me acuerdo que era un fin de año y tenemos la fiesta de cierre de año, como todos los años era como el evento esperado y todo el mundo ya quería irse y divertirse. Y yo tenía que hacer una transacción en una época en la que habían permitido traer con el timbre fiscal los recursos que tenía la gente invertida en el extranjero. Y en ese momento uno de mis clientes potenciales, que todavía no era cliente, digamos, en México, me había dicho que me iba a mandar un dinero para que me lo trajera y lo repatriara a México. Y resulta que me avisan de la oficina de Houston que quizá podría haber que el recurso estuviera etiquetado con una bandera de dudosa reputación o dudosa procedencia. Y en aquel entonces y hoy en el medio financiero, si tú eres el que trae los recursos y no haces el due diligence correcto de ver qué cliente es, de dónde vienen los recursos, pues tú también te metes en broncas y a ti también te pueden meter a la cárcel porque pues es como si fuera lavado de dinero. Y me acuerdo perfecto que cuando me avisan, lo primero que me secuestró la amígdala fue la emoción de me van a meter a la cárcel. ¿Y qué voy a hacer si me meten en la cárcel? Lo segundo que me secuestró fue y esta cantidad de dinero que iba a ayudarme a tener parte de mi cartera en mi bono de este año no va a llegar. Entonces, por varias razones estaba sumamente alterada. Y me acuerdo perfecto dirigirme al director general y decirle, es que ¿qué crees que podemos hacer? Porque esto está sucediendo. Y yo hecho un manojo de nervios, la verdad, muy mal. Y no sé qué hizo, agarró el teléfono, le habló a alguien, preguntó, hizo una serie de cuestionamientos y me dijo, ya está arreglado. Y en ese momento, cuando me dijo, ya está arreglado, dije, no lo puedo creer, qué vergüenza. Y volteé de broma y le dije, oye, yo nunca podría ser presidenta de la República, ¿verdad? Porque si me declaran la guerra del país, pues me vuelvo loca. Me dice, no, podría ser ni presidente ni directora general de mi compañía. Y me dio risa, pero pues tenía razón. Mi nivel de cómo enfrentar estas crisis y estos retos, para nada.
y te estoy hablando que esto fue hace más de 14 años, pues para nada es lo que he logrado construir al día de hoy con herramientas y con la posibilidad de generar esta ecuanimidad. Lo que fui descubriendo con estas herramientas y que es lo que quiero compartir con la gente, no es que una persona sea ecuánime, y la otra no. No es que una persona ya nació así y la otra no. Es un trabajo que puedes hacer con conciencia de evaluar tus emociones y de ver lo que sí está en tus manos resolver y lo que no. Yo en aquella época era bastante reactiva y lo cuento, no me da vergüenza. Me da vergüenza haber sido así, pero no me da vergüenza contarlo porque es un aprendizaje y es como una señal para otras personas de que sí se puede. Si tú te catalogas o te etiquetas como es que yo soy nervioso o nerviosa o es que yo no sé enfrentar estas cosas y para mí eso me complica mucho, pues ya te estás etiquetando tú mismo y resulta que no estás viendo la posibilidad de cómo lo puedes enfrentar. Lo que yo empecé a observar es, si no está en mis manos resolverlo en ese instante, ¿para qué me preocupo? Y justo cuando se caía la bolsa, tenía un amigo que me decía, Ale, no es tu dinero, no te preocupes. Y yo, ¿cómo no me voy a preocupar? Pero mi cliente... Y la verdad, muy reactiva. Hoy entiendo que esa reactividad no me ayudaba a descubrir posibilidades y a tomar mejores decisiones, porque estaba enredada en el no va a pasar, no puede ser, cómo le voy a hacer, qué pasa si esto explota, etcétera, etcétera. Cuando algo así sucede, tenemos que guardar calma y tenemos que hacer un freno de mano y decir, ok, ¿qué sí está en mis manos resolver? ¿Lo puedo resolver? Sí. Muévete, busca cómo intentar resolverlo. Pero el estrés, lo único que te nubla es el cerebro y la mente. Y cuando es como si fuera un globo de estos que cuando los volteas baja toda la nieve o la lluvia, etcétera, pues hagas de cuenta que tu mente se voltea al revés y se llena de todo este ruido que no te permite ver con claridad la posibilidad de tomar decisiones. Pero si tú te frenas, respiras, tratas de observar como en estrategia, como si fueras un general de guerra, de a ver, ¿cuáles son las piezas que sí tengo? ¿Cuáles no? ¿Por dónde puedo actuar? ¿Qué sí puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién tengo que buscar? Digo, finalmente yo lo resolví porque fui y busqué a la persona. La bronca es que la busqué desde un lugar emocional que nada que ver. ¿Qué pasa si me acerco y le digo, oye, ¿me puedes apoyar? Tenemos esta situación, están avisando de esta posibilidad. ¿Crees que me puedas apoyar? Y es diferente a llegar gritando como si ya estuviera yo detrás de los barrotes. Te lo cuento porque seguramente si me estás escuchando en alguna ocasión te sucedió algo similar en donde dejaste que una situación de crisis o de reto te secuestrara la emoción y entonces las decisiones no son correctamente bien tomadas. Y luego nos quejamos porque no me escogen como líder, porque no me dejan a mí liderar tal proyecto y muchas veces es porque no logramos generar esa ecuanimidad que se necesita para tomar decisiones. Y las decisiones mal tomadas desde la emoción, pues muchas veces tienen un impacto negativo en ti y en otros. Y por más que le busques, una decisión tomada desde la reactividad no es lo mismo que una decisión tomada estratégicamente viendo todas las posibilidades. Yo les decía en este curso de Veritas que muchas ocasiones tomar una decisión con calma, que parece que te estás tardando en llegar a la decisión, llegas más rápido que cuando tienes prisa. Acuérdate del podcast que hice de La prisa no es elegante. Y sí, cuando tú te tomas calma y ves todos los elementos con los que cuentas, los recursos, las personas, las posibilidades, y tratas de evaluar viendo el panorama de una forma objetiva, muy probablemente esa decisión esté mejor tomada y a eso le llaman ecuanimidad. Yo les decía que recuerdo haber leído en algún lado, y si tú ya leíste ese libro, dime, porque no me acuerdo en dónde lo leí, de la historia del director de Heineken en Ámsterdam, que tenía un montón de crisis en aquella época y que le decían, oye, no puedo creer que tengas un montón de problemas y llegas a la sala de juntas y actúas como si nada estuviera pasando y luego las cosas fluyen. ¿Cómo le haces? Y él lo que comentó es que yo dejo los problemas allá afuera. Los problemas van a seguir existiendo. No es que desaparezcan, pero si los dejas afuera de la puerta y luego llegas a la situación en la que estás y dices, hoy que sí es lo que puedo resolver. Y si tengo que estar en esta junta, tengo que estar consciente y presente con la persona que tengo frente a mí para dedicarme a hacer lo mejor que puedo y luego regreso a resolver ese problema. Pero ahorita, si no puedo hacer nada al respecto, y hay diferentes situaciones en las que esto sucede cuando se necesita ecuanimidad. Yo me acuerdo también perfectamente bien que en esta ciudad, en donde el tráfico es bien traicionero y puede decirte qué haces, hoy hay Waze. Cuando yo era más joven no existía el Waze. Entonces tenías que medio calcular a ojo de buen cubero
para llegar al aeropuerto, que era la hora de la salida de las organizaciones y que se hacía mucho tráfico. Y vamos a suponer que calculaba una hora, que era lo normal, y que yo hubiera salido, no sé, 1:20, y resulta que se empezaba a alargar el tráfico, se empezaba a frenar, y la ansiedad por no llegar al aeropuerto, porque se me iba a ir el avión, hasta que un día descubrí y dije, bueno, si se va a ir el avión, se va a ir el avión. Porque el coche en el que estoy no puede volar, porque no puede ser subterráneo y pasar por todos los coches que hay alrededor mío o el tráfico que está presente. Entonces, ¿de qué me sirve alterarme y preocuparme? Porque me preocuparé o me ocuparé en encontrar un siguiente vuelo si ese es el caso. Pero vivir en esa angustia no resuelve nada y nada más proyecta la falta de ecuanimidad que yo pueda tener. Como esta situación, ¿cuántas otras te has visto en la que ya te subiste al coche? Yo lo que hago cuando me subo al coche, por ejemplo, ayer fui a hacer la degustación de un restaurante nuevo de un gran amigo mío y salí con mucho tiempo de anticipación porque estaba lloviendo y de pronto empieza a subirse el tiempo y a subirse el tiempo y a subirse el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es aviso. Oye, voy a llegar tarde. Oye, estoy atorada en el tráfico y me marca tanto, voy a llegar un poco más tarde. Cuando ya le avisas a las personas, pues la gente sabe que no puedes hacer nada al respecto. Y en esta ciudad, aunque es preferible que salgas con tiempo anticipado, la gente entiende que cuando está fuera de tu control, pues a lo mejor se te va a hacer tarde por el tráfico, muy mal, sí, muy mal. Pero si no avisas, es cuando entonces afecta tu marca personal, digamos, ¿no? Tu credibilidad. Pero si estás diciendo, oye, voy tarde, está sucediendo esto, se retrasó el avión, el vuelo se regresó, mientras mantengas informada a la gente, es diferente a que de últimas, pues llegues y afecta tu reputación. Entonces, el hecho de tener calma ante las cosas que no están en tu control y saber cómo las puedes atender y cómo puedes enfrentarlas, hace la diferencia en cómo otros te ven, en la seguridad que transmites a tu equipo, en la tranquilidad que ellos se sienten confiados y seguros de que tenemos un capitán de barco que los sabe liderar. En ocasiones a las mujeres nos han dicho que está mal que se nos noten las emociones y bueno, es imposible, somos seres humanos y no hay manera que no se noten las emociones. Las emociones siempre van a estar. Aquí la tarea para hombres y mujeres, pero específicamente si tú eres una de esas mujeres que tratas de reprimir la emoción y que no se te note y vas como a marchas forzadas, no es lo mismo a voltear a observar qué emoción tengo, respirarla, voltear y ver qué tengo en mi mente, o sea, estoy con creencias limitantes o tengo que buscar objetivamente cuál es la realidad. Y por último, voltear a ver cuál es tu intención para ese momento para que lo puedas resolver de la mejor forma. Si en ese momento no es el mejor momento resolverlo, pon un freno de mano y espera a tener calma para encontrar todas las posibilidades. La mayoría de las personas que se sienten eficientes, que saben resolver rápido, que están acostumbradas a tener soluciones, muchas veces cometen el error de la falta de ecuanimidad para resolver porque lo hacen atrabancadamente, lo hacen con cierta prisa, lo hacen corriendo con el fin de cumplir con su etiqueta de soy una persona que resuelve rápido y eso impide que la decisión sea mejor tomada. Así que te invito a que evalúes si es tu caso en el que estás tomando decisiones precipitadamente y haz esta prueba. En el próxima vez que tengas que resolver rápidamente, decide. ¿Lo tengo que resolver en este momento? Ok. ¿Qué está en mi mente? Y lo resuelvo para que no influyan o creencias o las emociones. Pero si no tiene que ser la respuesta inmediata, tómate un respiro, evalúa la situación, ve cómo se te aclara la mente y qué otras posibilidades se te presentan en el camino. Y quizá llegues más rápido por haber tomado esos minutos o esos segundos a que si hubieras resuelto con el fin de mantener tu reputación de la persona que resuelve rápidamente y que no tuvo esa ecuanimidad para tomar decisiones. Espero que este podcast te sirva, te influya, te conecte con alguna realidad en la que te haya pasado y si necesitas tener práctica, porque se necesita tener práctica, para lograrlo, búscame, porque hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda tus comentarios, recuerda compartirlo, recuerda seguirme en mis redes sociales para más contenido como este.